Entonces tenemos aquí nuestro espectro electromagnético. El espectro electromagnético básicamente lo que nos muestra es el orden de ondas desde las que necesitan mayor longitud o tienen mayor longitud de onda hasta las que tienen menor longitud de onda, es decir, las que son muy rápidas. Hay ondas muy largas, se demoran bastante porque son ondas de longitud 6.000 kilómetros, son del orden de los kilómetros. Entonces, una sola onda tiene 6.000 kilómetros, es supremamente larga. Y hay otras ondas que son del orden de los picómetros, o sea, son supremamente chiquiticas, es decir, tienen del orden de a la menos 20 centímetros o metros, son supremamente chiquiticas en distancia, son rapidísimas. Entonces, tenemos ondas desde esta amplia longitud de onda hasta muy bajita longitud de onda. Y de igual manera pasa con la frecuencia. Las ondas que son grandes tienen muy baja frecuencia, se repiten muy pocas veces, mientras que las ondas que tienen menos longitud de onda son rapidísimas y se repiten muchas veces en un segundo, ¿sí? Muchas veces en un segundo. Eso es lo que vemos en la parte superior. Entonces, de este lado, ondas muy grandes de mucha longitud que se repiten muy poco y del otro lado, ondas cortas, muy corticas, que se repiten muchas veces, mucha frecuencia. Entonces, a mayor longitud, menor frecuencia. A menor longitud, mayor frecuencia. ¿Qué tipos de ondas tenemos nosotros? Tenemos estas ondas que son las que van a través de los postes de la luz. Y aquí tenemos un switch, ¿cierto? Estas que son ondas que van a través de estos dispositivos, son ondas de extremadamente baja frecuencia, ¿sí? EF significa eso, extremadamente baja frecuencia, está en inglés. Entonces, estas ondas de aquí son de pero muy baja frecuencia. Luego tenemos por acá las ondas BLF que las podemos tener en un televisor de plasma. Son ondas de baja frecuencia, muy baja frecuencia. Esto es extremadamente bajo, ¿cierto? Y las siguientes son ondas de baja frecuencia y de muy baja frecuencia. Y luego tenemos las de baja frecuencia, o sea, baja frecuencia, muy baja frecuencia y extremadamente baja frecuencia. Esos son los tipos de ondas que podemos encontrar, ¿sí? A nivel de las ondas que tenemos aquí con mayor longitud de onda y menor frecuencia. Mayor longitud de onda y menor frecuencia. En esas de baja frecuencia tenemos las ondas de radio y las ondas de televisión, pero estas son ondas de televisión de las anteriores, porque en este momento las que están, que son los de plasma, tienen muy baja frecuencia. Luego vienen las ondas de radiofrecuencia, las ondas de sonido. Y aquí quiero que nos fijemos en algo. Cuando ustedes están viendo un programa de televisión que es en vivo y en directo, ¿qué pueden notar del sonido con respecto a la imagen? A ver si se han dado cuenta qué pasa en relación entre el sonido y la imagen. ¿Qué va atrasado? ¿Va atrasado? ¿Qué va atrasado? ¿El sonido o la imagen? El sonido. Ok, La por imagen. lo que la imagen. Por lo general lo que va atrasado es la imagen. Llega primero el sonido. ¿Por qué llega primero el sonido? Porque fíjense ustedes que las ondas de radiofrecuencia son mucho más cortas y van más rápido, tienen mayor frecuencia. Entonces, estas están aquí, más o menos en el orden de los 50, 60 centímetros la longitud de onda, mientras que las ondas de muy baja frecuencia están en el orden por acá de los 5.000 kilómetros, 4.000 kilómetros. Entonces, estas ondas tienen una frecuencia más corta, más lenta, mientras que las de radiofrecuencia tienen una frecuencia mayor. Por esa razón llega primero el sonido y después llega la imagen. Profe, pero por ejemplo, cuando por ejemplo cae un rayo, pues
primero se ve la luz y después el sonido, ¿no? Claro, pero es que estamos, en este caso, estamos hablando de un manejo diferente, ¿no? En este caso no hablamos propiamente de las ondas de luz, porque el rayo en sí es una energía, ¿sí? Es una cantidad muy alta de energía. Entonces, la percepción primero de la luz es porque es otro tipo de onda. El rayo no es una onda de baja frecuencia. ¿Sí? Él está dentro de la luz visible. Lo que nosotros estamos viendo acá es dentro de la luz visible, no ondas de televisión. Está enfocado acá. Los rayos lo encontramos aquí, en esta escala de luz visible. Por esa razón, él sí va primero antes que el sonido que está por acá. ¿Sí? ¿Es claro? Ok, profe. Bueno. Entonces tenemos que luego van las ondas de radiofrecuencia, que son ondas a través de la cual se divulga el sonido. Luego pasamos con las ondas de celular. Las ondas del celular están más o menos a 30 centímetros y en la frecuencia de 1 GHz. Luego pasamos a las microondas. Las microondas son más rápidas todavía que las anteriores y lo mismo las ondas que reciben la señal de las señales de internet, las señales de estas ondas están ubicadas acá, en esta zona, en las microondas. Luego tenemos el infrarrojo. Las ondas infrarrojas son las que tienen el control del televisor. Por esa razón es que nosotros podemos prenderlo a distancia, ¿cierto? Sin hacer ningún contacto, porque él emite esas ondas infrarrojas. Ustedes ven que cuando uno oprime un botón del control, se alumbra un bombillo rojo, ¿sí? Ese nos está indicando el funcionamiento de esas ondas infrarrojas. Y fíjense que esas ondas nada más tienen una frecuencia de 10, una longitud de 10 milímetros. 10 milímetros es 1 centímetro, ¿cierto? 10 milímetros son 1 centímetro. Entonces, ese es el tamaño de la longitud de la onda completa, ¿sí? De la longitud de onda completa, apenas 10 milímetros. Entonces, son ondas que llevan una frecuencia mayor. Luego sigue el espectro de la luz visible, ¿sí? El espectro de la luz visible es el que manejamos nosotros, el que permite en ese espectro de luz están nuestros ojos, ¿cierto? Ahí es donde nuestros ojos logran captar, por eso se llama luz visible. Entonces, desde ahí, en esas longitudes de onda, es que nosotros logramos ver los diferentes colores y las formas de todas las cosas acá. Luego vienen, es hasta aquí, hasta la luz visible, tenemos un tipo de ondas que se llaman no ionizantes. ¿Qué significa eso de que no sean ionizantes? Ellas no tienen un efecto sobre nuestro organismo que es generar iones. Esos iones son compuestos que tienen carga y a nivel del organismo pueden llegar a ser letales al punto de generarnos problemas, por ejemplo, como el cáncer, ¿sí? Esas radiaciones no ionizantes, todo esto que es radiación electromagnética, ondas electromagnéticas, hasta aquí, digamos que son sanas para nosotros, que no nos afectan en gran manera. Sin embargo, sabemos que en el caso de las ondas emitidas de cierta radiación a nivel de los celulares, puede llegar a, si es muy, muy, muy frecuente, puede llegar a afectarnos, pero en el caso de que sea esporádica, no nos afecta tanto como nos afectaría estas formas de radiación que son ionizantes, son formas que nos afectan bastante. La luz ultravioleta. Sabemos que esta luz ultravioleta, esa radiación ultravioleta también viene del sol, ¿sí? Y por eso hablamos del protector solar y por eso hablamos, y sobre todo debido a que la capa, como se ha destruido la capa de ozono, que es la que recibe, recuerdan en el video, que esa capa de ozono es la que recibe esa radiación para que no llegue a nuestro organismo. Entonces, al dañarse la capa de ozono, está pasando la luz ultravioleta y esa luz ultravioleta genera cáncer. Entonces, por eso tenemos que utilizar el bloqueador solar para que esa radiación no ingrese
a nuestro cuerpo generando esos radicales libres, que son esos cuerpos ionizantes que finalmente nos van a afectar. Por otro lado, tenemos los rayos X. Los rayos X, recuerden que el objetivo es que ellos pueden traspasar los tejidos blandos, ¿cierto? Pero no los tejidos duros. Por eso, a través de ellos podemos ver el estado de los huesos, ¿cierto? Cuando hay una fractura, cuando hay algún tipo de deformación por algún accidente, entonces los rayos X nos permiten ver eso. Esa radiación pues es muy esporádica. Nosotros no la pasamos metidos sacándonos radiografías todos los días. Pues en esa medida no son perjudiciales, ¿cierto? Porque hay personas que de pronto en toda su vida nunca se han tenido que sacar una radiografía. ¿Por qué? Porque pues no han tenido nunca problemas con sus huesos, entonces no hay necesidad de que se saquen una radiografía. Como eso no ha sido necesario, pues no han estado expuestos a hacer radiación. Pero los que sí, en muy pocas ocasiones, porque son casos muy particulares, entonces no podemos decir que nos vamos a enfermar por los rayos X una vez en la vida. Pero pues la idea es que no sea algo recurrente, ¿sí? Que sea algo que está limitado a unos momentos muy específicos. Y las radiaciones más complicadas o más dañinas son las radiaciones gamma. ¿Por qué? Porque son las que tienen más alta frecuencia, son radiaciones súper rápidas, son súper ionizantes, entonces generan en nuestro organismo esa formación de radicales libres que da lugar a enfermedades. Entonces, radiaciones a las que no debemos exponernos por ningún motivo, la radiación ultravioleta, los rayos X, obviamente en una medida, como les digo, de todo el tiempo no debemos estar expuestos a esta radiación, ni tampoco, mucho menos a los rayos gamma. ¿Hasta aquí Profe, alguna pregunta? sí, Dime, Ángela. una. Profe, si por ejemplo una persona, digamos, se enferma y es grave y tiene que someterse a varias, em, ¿cómo se llama esto, profe? Lo de los rayos X, como a Ah, radiografías y cosas así. sí, ujú. ¿Qué le puede llegar a pasar en el cuerpo si se No, somete a todo eso? básicamente es lo que le digo, o sea, sí se pueden generar radiografías y todo este tema, pero pues es que, como repito, no es algo de todos los días ni a cada rato, ¿no? Que una persona en el día, por ejemplo, no, es que en el día me tienen que sacar 5 radiografías, no, porque con ver el estado de los huesos en un momento, pues es suficiente. ¿Sí? Ya cuando hay una exposición pues seguida, demasiado continua a ese tipo de radiaciones, lo que les decía, se genera en el cuerpo unas sustancias que se llaman radicales libres y ellos desencadenan en diferentes tipos de enfermedades. No se puede decir específicamente cuál, ¿sí? Obviamente una posible enfermedad a raíz de esa radiación ionizante es el tema del cáncer, pero no se puede decir que todas las veces va en cáncer, ni que sí, o también, por ejemplo, se genera envejecimiento celular, de deterioro, digámoslo así, de las funciones en general de las personas, ¿sí? No todas las veces se puede hablar de una enfermedad específica, pero sí hay afectaciones en el funcionamiento normal del organismo. Bueno, entonces es importante no exponerse constantemente a estos tipos de radiación. ¿Qué son ondas? Eso es lo que les quiero mostrar. Son ondas, ¿cierto? Que se van moviendo en diferentes frecuencias. Estas tienen unas frecuencias muy altas y precisamente por eso es que generan toda esa afectación. Bueno, entonces en nuestro cuaderno vamos a escribir espectro electromagnético y vamos a hacer el esquema del espectro, pero solamente desde esta parte donde dice no ionizante y ionizante, la parte de arriba de las frecuencias y las longitudes de onda no la vamos a hacer. Entonces les voy a encerrar aquí, desde donde vamos a estar haciendo el espectro. La parte que estoy encerrando. Esa es la parte que vamos a hacer en nuestro cuaderno. Pueden hacerlo horizontal para que les quede mejor distribuido el espacio. De pronto en vertical les queda muy pequeñito el espacio. Entonces trabajémoslo en horizontal para que les quede mejor distribuido. Profe, o sea que con dibujos y todo. Sí, señor. Sí, hagamos los dibujitos
Pues no tienen que ser perfectos, ¿no? Pero pues que se entiendan. Profe, Entonces hacemos todo ahí el nos esquema. damos cuenta de mayor longitud de onda a menor longitud de onda, de menor frecuencia a mayor frecuencia. Discúlpame la última pregunta que me hicieron. Entonces hacemos todo el esquema. Este sí, lo que está encerrado, la parte superior no, lo que está Mm, encerrado en la parte inferior. Bueno, para hacer ese esquema vamos a poner un tiempo, vamos a dar 15 minutos, ¿listo? 15 minutos y ya avanzamos. Bueno, chicos, ya no nos da el tiempo para avanzar en más porque algunos no alcanzaron a terminar. Entonces vamos a dejar por hoy hasta aquí. Y los que faltan pues terminan de hacer los gráficos. Nos encontramos nuevamente en clase el viernes. Bueno, chicos, Chao, pues Dios los profe. bendiga. No, Excelente profe, resto mañana de nos día. toca clase. Descansen. Sí, el viernes en física. Mañana nos vemos en química. Ujú. Chao, Bueno, profe. chao, chicos. Dios los bendiga.